Saludos a todas y todos los presentes en este segundo Congreso Transnacional de Sostenibilidad y Desarrollo Local en la Península de Yucatán 2023. A continuación, le vamos a presentar la ponencia titulada Contaminación y Gestión Atmosférica Sostenible, una mirada desde comunidades rurales, el caso de ladrilleras en Abasolo, Guanajuato. Esta presentación forma parte de un proyecto financiado por parte del gobierno del estado de Guanajuato asociado con el tema de ladrilleras en el municipio. Los integrantes del proyecto son el doctor Norberto, la doctora Dalinda, las alumnas Karina Montserrat y Gloria Nayeli, y un servidor, el doctor Jesús Ignacio Castro, por parte del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, y por parte del Instituto de Geografía nos acompaña el doctor Emanuel Zúñiga. Me gustaría comenzar citando un poco lo que es la parte de Abasolo. Abasolo es uno de los municipios que conforma el estado de Guanajuato, mayormente conformado por comunidades rurales, solamente cuenta con dos zonas urbanas, cuentan con más de 90,000 habitantes y aproximadamente 70% de sus habitantes vive en comunidades rurales. Las principales actividades económicas son la agropecuaria, la industria, empleados de servicios y comerciantes. Además, cuenta con una población migrante, aproximadamente el 2% de su población es migrante, mayormente en Estados Unidos. Además, Abasolo se caracteriza por tener un alto, por tener un 80%, perdón, de población afiliada al servicio de salud, de los cuales la mayoría está al INSABI. El INSABI es lo que antes era el Seguro Popular, es decir, no cuentan con un servicio de salud como un IMSS, un ISSSTE. Además, casi el 50% de la población se encuentra en alguna situación de pobreza entre moderada y extrema. Además, el 40% de la población son vulnerables a alguna carencia social. ¿Qué quiere decir? Tiene algún rezago educativo, por ejemplo, falta de acceso a servicios, acceso a seguridad social, calidad de espacios de vivienda y acceso a servicios básicos. Entonces, si bien una de las principales actividades en el municipio de Abasolo es el agropecuario, también cuenta con un porcentaje que se dedica a la elaboración de ladrillos. De hecho, Abasolo, Guanajuato, es uno de los municipios con mayor concentración de ladrilleras. Al 2021, un censo numérico no georreferenciado se estima que cuenta con aproximadamente 367 ladrilleras. Cabe mencionar que Guanajuato es uno de los tres principales productores de ladrillos artesanales en todo México. Las ladrilleras en Abasolo forman parte del modelo de desarrollo económico del municipio, forman parte de las dinámicas sociales, no nada más son ladrilleras o son hornos que se establecen en el municipio, forman parte de las dinámicas sociales dentro del municipio. Se caracteriza, se conoce a Abasolo por ser un municipio ladrillero, así es como se le tiene de hecho identificado aquí en Guanajuato, pero la fabricación de ladrillos impacta negativamente al ambiente y la salud. Al ambiente, mayormente asociado con las emisiones a la atmósfera, y en la sociedad asociado con temas de salud y con temas de marginación y vulnerabilidad. Problemática de contaminación atmosférica en el municipio de Abasolo, que en un datos recientes presentados por el Climate Trace en el 2021-2022, esta herramienta que acaban de esta organización que acaba de ser público, de publicar, perdón, es un inventario mundial sobre emisiones de gases de efecto invernadero basada principalmente en la observación directa e indirecta. Abasolo figura dentro de uno de los productores o uno de los emisores o aportadores de gases de efecto invernadero en México. Cabe mencionar que si bien su aportación o si bien el grado de emisiones que genera según esta herramienta es poco, es de ser notar que ya se encuentra ubicado o se encuentra observado como parte de uno de los emisores de gases de efecto invernadero, que si bien no se comparan sus volúmenes o no se comparan las cantidades, como por ejemplo con sectores empresariales, llámese Pemex, refinería, entre otras, industria química, ya figura entre la lista de los causantes de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el objetivo de esta parte del proyecto o esta parte de la investigación que les venimos a presentar el día de hoy? Es analizar la percepción de los habitantes de Abasolo sobre las ladrilleras en el municipio en el marco de la sostenibilidad, asociado con las categorías de análisis que fueron ambiental, político, económico, salud y cultural. Esto con la finalidad de generar datos, generar información que contribuya a propuestas de políticas públicas con incidencia en temas socioambientales.
Dicho objetivo, la propuesta metodológica en esta parte de la investigación se centró en realizar entrevistas semiestructuradas y cuestionarios. Las entrevistas semiestructuradas estuvieron enfocadas a los actores ladrilleros, trabajadores que se trabajan en las ladrilleras, propietarios y servidores públicos. Cabe mencionar que, por ejemplo, el sector ladrillero es de competencia del Estado a nivel en temas de gestión y de regulación ambiental. El sector ladrillero forma parte de las emisiones o de las competencias estatales, no forma parte de las emisiones federales. Por eso los servidores públicos con los cuales estuvo trabajando fueron netamente de competencia estatal y municipal, porque fueron los que les compete este tipo de actividades, este tipo de sectores. Los cuestionarios fueron aplicados a la población en general. De hecho, los cuestionarios aún se encuentran en proceso de elaboración, no, perdón, de aplicación en la población de Abasolo con la finalidad de obtener esas categorías de análisis, la parte ambiental, de salud, económico, político y cultural en el marco de la actividad ladrillera. Pero ¿cómo se elabora un ladrillo? ¿Qué es el sector ladrillero que hemos venido nombrando? ¿Cómo se produce un ladrillo? El ladrillo son los ladrillos que se producen en Abasolo, son los ladrillos anaranjados, son los ladrillos rectangulares rojos, naranjas, que su conformación se comienza con la mezcla de materias primas. ¿Cuáles son estas materias primas? Se mezcla agua, se mezcla tierra, se mezcla acerrín. El acerrín puede ser sustituido por otros elementos. El acerrín lo que te permite la quema interna del ladrillo para que se cosa por dentro del ladrillo. Una vez que se hace esta mezcla, se moldea, se hacen los moldes rectangulares y se pone a secar al sol y al aire o al aire natural. Esa es la forma en que se seca. Una vez que se le quita la mayor cantidad de humedad de este secado natural, los moldes son transportados al horno ladrillero para que ahí sea quemado. Es en esta parte de la quema en el horno donde se genera la mayor cantidad de contaminación de esta actividad, principalmente asociada con emisiones a la atmósfera, con contaminantes a la atmósfera. Aquí es donde se ha caracterizado o se le conoce más esta actividad por su gran impacto ambiental negativo que tiene. Una vez que se coció, una vez que se quemaron estos moldes dentro del horno, ya se tiene un ladrillo, el rojo, se deja enfriar y se cargan en los trailers, en los tortos para su posterior venta. Este es más o menos, a grosso modo, el proceso de elaboración del ladrillo y les muestran algunas imágenes de más o menos cómo es el proceso. Se ve la tierra, se ve el agua que se utiliza, se ve el acerrín, se ve las mezclas, cómo las elaboran y se ve el proceso de mezclado que hacen los trabajadores. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados que se encontraron hasta ahora? Esta actividad ladrillera forma parte de la cultura o las tradiciones del municipio desde más de 70 años. Esta actividad se instaló aproximadamente entre los 60 y 70 debido a que solamente había actividades económicas basadas en la ganadería y en la agricultura, por lo que fue necesario crear nuevas formas de trabajo en los municipios. Al ver materia prima, al ver a ver esta facilidad de crear hornos, entre comillas, facilidad de crear hornos, se empezaron a instalar aquí en el municipio. Aún se realiza de manera tradicional, es decir, ellos no utilizan nada mecánico, no utilizan sistemas mecanizados o de procesos. Ellos utilizan todavía el sistema tradicional de con sus manos, con sus pies, con su cuerpo, hacen las mezclas, cargan físicamente los ladrillos para transportarlos y quemarlos de manera tradicional. Los hornos son tradicionales, la temperatura se basa en la experiencia del ladrillero, es decir, él observa y cuando él percibe y siente que ya está el ladrillo, se apaga el horno. Los hornos se queman de manera tradicional, se utilizan materias primas que vamos a ver más adelante tradicionales, no se utilizan quemadores ni nada de ese tipo, entonces es un proceso todavía artesanal, por eso se le caracteriza como artesanal. Esta actividad forma parte de las dinámicas sociales, forma parte de las fiestas, incluso en los desfiles participan el sector ladrillero en desfiles, tienen actividades deportivas, en el comercio, son actividades que se realizan por herencia, los hijos, los abuelos, los hijos, perdón, los nietos se dedican a estas actividades. Entonces ha pasado de generación en generación. Suele ser una actividad familiar. ¿Qué quiere decir familiar? Si bien la parte de los trabajadores son mayormente hombres, la familia se involucra en el sentido de que va, le lleva de comer a veces al trabajador, los hijos van, le ayudan a cargar, le ayudan simbólicamente a cargar cosas, le ayudan a mover, le ayudan a estar ahí, se convierte en un ambiente familiar. Son pocas mujeres las que participan en la elaboración de ladrillos.
Los conflictos que existen principalmente son asociados con esta actividad tradicional, esta forma tradicional de hacer los ladrillos, de mezclarlos con base en la experiencia, de observar el quema de ladrillos con base en la experiencia, no con sistemas digitales o mecánicos, sino netamente la experiencia la que les dicta cuando un ladrillo o cuando la mezcla ya está o cuando el ladrillo ya está quemado. Es netamente la experiencia bajo la situación actual, porque se han visto ya rebasados por la parte de contaminación que existe en el municipio, pero también se ha visto rebasados por problemas de salud que empiezan a quejar aquí en la sociedad. Entonces existe este conflicto entre mantener esta actividad o este proceso de manera tradicional o intentar escalar o invertir para ir a una situación que ayude a enfrentar los problemas actuales. ¿Cómo es la parte económica que se observó? La fabricación de ladrillos, aunque son hornos artesanales los que se utilizan, estos son caros, su fabricación es cara de estos hornos, la inversión de estos hornos es cara. Cada vez hay menos trabajadores que realicen esta actividad, prefieren irse a la industria porque ya no les ofrecen, más bien porque no tienen prestaciones en el sector ladrillero, porque les pagan por ladrillo elaborado, si bien les pagan por día o por semana, el pago que les dan son de 0.05 pesos o 0.05 centavos por ladrillo que ellos fabrican o fabrico que ellos moldean o ladrillo que ellos cargan, ladrillo que ellos hacen en las actividades. Es como ya se comentó, es un proceso no sistematizado, no hay una inversión en temas de tecnología, no hay una inversión en temas de instrumentos digitales. La mano de obra la ponen los trabajadores, ellos lo hacen, ellos moldean, hacen estas mezclas, los moldean, ellos cargan, ellos queman y ellos los descargan y lo cargan en los trailers. Los dueños ponen solamente la materia prima y el horno. A veces la materia prima, el trabajador paga un porcentaje del agua que se utiliza para este proceso. Cabe mencionar que en el proceso participa el ladrillero que hace o que mezcla hace la mezcla, a veces no carga o a veces él no quema. Entonces, en un mismo proceso de elaboración de un ladrillo o de un puño de ladrillos puede participar diferentes actores. Quien lo mezcla, quien lo quema y quien lo carga. No todo es por pedido. Otro problema que tienen en aspecto económico es que ellos fabrican ladrillos, pero no tienen clientes ya potenciales. Lo que hacen es los fabrican, se los venden a un trailero, se lo venden a una persona quien los revende y esta persona se va a las carreteras y lo ofrece de manera. El precio por ladrillo oscila entre 2 pesos a 2 veces 10. Comentan que a veces ellos llegan a vender hasta 1 peso con 60, 80 centavos, porque como no se vende, pues hay que venderlo a bajo precio para que se pueda comercializar, si no, pues se quedan con la mercancía. Cada vez es más difícil conseguir materia prima, eso les ha resultado que tengan que invertir más, tengan que conseguir el suelo, la tierra, el agua, o como se mencionó, las pipas, la serrín, tienen que comprarlo en otros estados, tienen que comprarlo en otros lugares para poder elaborar ladrillo, lo que implica es una inversión mayor de materia prima para producir el ladrillo. No se producen todo el año, ellos no pueden trabajar todo el año, pero como se comentó, requieren del sol y el aire para dejarlo secar de manera natural en primera instancia. Entonces, en temporada de lluvias ellos no pueden producir, entonces en esos meses pues la actividad se frena por completo. ¿Qué comentan ellos en la parte política? Ellos mencionan que cuando se comenzaron a instalar o cuando comenzaron ahí de los años 50, 60, pues ellos construyeron los hornos cerca de sus casas porque pues les permitía el traslado, porque pues también no había medios de transporte, entonces por lo tanto pues les quedaba cerca. Lo que fue es que la ciudad, la mancha urbana fue creciendo y estos hornos, perdón, ladrilleros quedaron atrapados dentro de la mancha urbana, por lo que empieza a haber un problema de la ubicación de los ladrillos. Entonces, los gobiernos empezaron a buscar estrategias, el gobierno, llámese del estado, llámese gobierno municipal, comenzaron a buscar estrategias pues, para dar solución a este problema. Una de las estrategias pues, es la parte de clausurar o multar a quienes se dediquen a esta actividad, principalmente por lo que es la quema de elementos no autorizados y están buscando reubicarlos por las emisiones a la atmósfera. Eso es lo que se ha visto. Si bien existe también un comité interno de asociación, por llamarla así, de ladrilleros, entre ellos también empieza a haber conflictos, desde las personas que buscan soluciones o quieren encontrar soluciones a los problemas ambientales sociales, a los que quieren mantener una forma tradicional de hacer las cosas.
Las propuestas políticas, como se comentó, están basadas principalmente en la reubicación de los ladrilleros, o sea, estos son ladrilleros, moverlos fuera de la zona urbana, lo más alejado que se pueda, y también las propuestas de gobierno que se han ofrecido hasta ahora, se comenta que no se involucra a los actores, no se involucra a los trabajadores, no se involucra a los dueños ladrilleros, sino más bien son políticas o son estrategias que vienen de arriba hacia ellos. Otro problema asociado con lo político es una falta de inventario de la ubicación de los hornos ladrilleros. Aquí se muestra un pequeño mapa donde el 2010 es el inventario más reciente que se tiene de la ubicación de los hornos ladrilleros. Se observa que se encuentran, si bien se observa que se encuentran principalmente entre la mancha urbana, actualmente en la práctica o en campo se aprecia que ya hay hornos ladrilleros en comunidades aledañas, en comunidades rurales. Por eso es la necesidad de crear un nuevo inventario. De hecho, se está trabajando, el gobierno del estado está trabajando en actualizar este inventario para tener bien ubicadas estas actividades. Existe conflicto entre el ladrillero, las personas que se dedican a la elaboración de ladrillos, y los gobiernos, principalmente estatal y municipal, como se comentó, pues son sus competencias. Empieza a haber estos conflictos, estos roces entre una política que se quiere imponer y entre una actividad que se desea mantener. Las soluciones gubernamentales se han centrado principalmente en la tecnología y en el ordenamiento territorial, en que el gobierno los apoye con un porcentaje de una propuesta, una solución, y el gremio ladrillero ponga otro porcentaje. Desgraciadamente la situación económica, comentan ellos, que no les ayuda para poder aportar, invertir y cubrir la faltante de lo que el gobierno les da. En la parte ambiental que se observa una extracción de suelo que ya no, que ya es de hecho ya en los lugares aledaños ya no es posible encontrar suelo porque ya se los acabaron. Comentan ellos que ya se observan como huecos o se encuentran, se puede observar que han extraído de 1 a 2 metros ya del suelo, ya no encuentran, ya encuentran puro suelo duro que ya no les sirve para moldearlo. Entonces cada vez tienen menos suelo para utilizar, por lo que llevan a extraer suelos de otros lugares, lo que implica una extracción, a final de cuentas, de materia prima. Utilizan para quemar su ladrillo leña, aceites gastados o quemados, que esto es un problema y de hecho es lo que más se les penaliza o lo que más se les quiere sancionar por lo dañino que es. Recuerda que los aceites son residuos peligrosos, entonces por lo tanto representan un riesgo mayor para la salud. Queman basura, incluso queman llantas en el proceso de elaboración del ladrillo, que cada vez es menos, cabe mencionar, cada vez lo hacen menos, pero comentan que todavía hay gente que lo hace. Queman estiércol, queman combustible. Entonces lo que es el material para la quema, ese es el principal problema que tienen ellos, encontrar un material que les ayude a quemar, que sea eficiente la quema de ladrillo. La utilización de agua, de hecho ya no hay agua cercana a los lugares, tienen que contratar pipas para cubrir la demanda del agua en la elaboración de la mezcla, y se producen altas concentraciones de emisiones, que es el principal problema, en la gran cantidad de emisiones a la atmósfera que se generan, incluyendo los gases de efecto invernadero. En la salud es un trabajo manual que les afecta a los trabajadores debido a que utilizan sus manos, su espalda, sus pies para realizar la mezcla y para cargar. Los trabajadores están expuestos al sol y el frío y por ende empiezan a tener problemas a la salud como articulaciones, lesiones, entre otras. Y esto le añadimos que no tienen servicios o que el servicio de salud a los cuales están afiliados pues es el INSABI, por lo cual tienen que pagar de su cuenta un porcentaje para cubrir sus gastos médicos. El incremento de enfermedades en las zonas aledañas, por ejemplo, como cáncer, enfermedades pulmonares e infartos son de las cosas que se observan. Los ladrilleros creen que quizá la actividad, y es una creencia de ellos, creen que la actividad que ellos realizan puede estar relacionada a estas enfermedades. Como conclusión se observa una verticalidad de imposición de estrategias gubernamentales. No se aprecia una gobernanza ambiental, no se aprecia esta visión de gobernanza donde participen las comunidades rurales. Las estrategias actualmente que se han implementado han sido ineficientes y poco prácticas porque el problema sigue, el problema persiste dentro de la comunidad y porque no se toma en cuenta a las necesidades y los contextos locales. Reconocen el problema, los ladrilleros reconocen el problema socioambiental, pero desconocen soluciones accesibles para ellos dada su situación económica. Falta de inversiones económicas y tecnológicas sostenibles que aporten a la minimización de contaminación atmosférica, que es el principal problema que aqueja esto. Entonces, hace falta una gobernanza, lo que más se resalta, esta falta de gobernanza ambiental en este tema ladrillero. Y por nuestra parte sería todo. Les dejamos nuestros contactos y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.